Buenas noches. Este es el programa número 142 de Corrientes antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración. Se transmite por Canal 4 Cable Tel Mercedes Corrientes los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles, luego del informativo de este canal, y luego se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres, productos de la tierra correntina, las empresas grandes y pequeñas que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón. También a nuestros auspiciantes que con su aporte hacen posible que podamos emitir este programa. Agradecimiento especial a los que nos aportan datos para poder incorporarlos a nuestras historias. Recientemente falleció el ingeniero Juan Pérego, gran amigo, ingeniero del INTA, trabajaba en el INTA, creo que ya se había jubilado, historiador, escritor. De él nos vamos a referir, o me voy a referir en este programa, en el próximo martes, y acá en este programa he leído muchas de sus historias. Escribía con mucho rigor histórico Juan Pérego, mucho rigor histórico, muy documentado. Entonces siempre hemos leído, incluso ahora que yo he publicado su fallecimiento, algunos me dicen que lo conocieron a través de la historia que hemos leído acá. Falleció el Papa Francisco, quien es uno de los hombres más importantes, de los argentinos más importantes de todos los tiempos. Tenemos nuestros próceres, el Libertador de América, tenemos al Papa Francisco y algunos otros entre los hombres más importantes, argentinos más importantes de la historia de nuestro país y del mundo. La cirugía de pulmón al joven Jorge Bergoglio, que cambió todo. A los 21 años, cuando cursaba el segundo año en el seminario, le extirparon el lóbulo superior del pulmón derecho, un hecho que afectó su salud respiratoria en la adultez. Fue mi primera experiencia con el dolor y la soledad, contó el Papa Francisco mucho tiempo después. Quiero referirme también de que Bergoglio fue el que confirmó a alguien que trabaja en este canal. Alguien que trabaja en este canal, y es el joven Lugo, quien fue confirmado por el entonces, no sé si entonces ya era cardenal o qué alto cargo tenía, pero fue confirmado entonces alguien que trabaja, reitero, en este canal en la parte administrativa.
Así fueron los últimos días de Bergoglio en la Argentina. Nos vemos a la vuelta, dijo. El 26 de febrero del 2013, el entonces arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Mario Bergoglio, abordó un vuelo de Alitalia desde Ezeiza, que lo llevó a encontrarse con su destino de papa. Jamás regresó a su patria. Bueno, él se fue para integrar el cónclave de los cardenales para elegir el papa y resultó ser elegido él papa. En Italia dicen que no le decían el Papa Francisco, sino le decían directamente Francisco. La revolución silenciosa del Papa Francisco, el pastor que rechazó el lujo y abrazó las periferias, el pontífice más abierto de los últimos años, murió este 21 de abril, lunes de Pascua, a los 88 años. Partió a la casa del Padre. Así lo anunció el Vaticano, la muerte del Papa Francisco. La comunicación del deceso, el sumo pontífice estuvo a cargo del cardenal irlandés Kevin Joseph Farrell, camariego de la Santa Sede. Hagan lío. El emblemático y emocionante discurso del Papa Francisco ante una multitud de jóvenes que fue marca registrada de su pontificado. En 2013, un acto cargado de emoción, el sumo pontífice se dirigió a miles y miles de personas reunidas en Río de Janeiro, invitándolas a un desafío que marcaría un antes y un después en su mandato papal. Hagan lío. Los obispos argentinos despidieron al Papa y resaltaron su amor incondicional por los pobres, los descartados y los que sufren. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal difundió una declaración que expresa la enorme tristeza por la muerte del sumo pontífice. Yo dije en algo que escribí, el Papa de la gente, porque si bien era que se dedicaba en gran parte a los pobres, a los desposeídos, a los descartados, como dice acá, también tenía un fluido contacto con los poderosos, con los mandatarios, con los hombres famosos, de mucho dinero. Recuerdo que hace un tiempo fue a visitarlo con su familia en una audiencia Sylvester Stallone, quien se hizo muy famoso en la pantalla, actor de Hollywood norteamericano, por su personaje de Rocky, que era un boxeador. Rocky. Son varias películas. Cuando el Papa, ahí vimos la foto o el video, cuando el Papa, cuando entró, se acercó Stallone, el Papa se puso en guardia, a lo que Stallone respondió también poniéndose en guardia. Como él conocía la trayectoria de la gente que lo visitaba. Francisco, la rebeldía pícara frente a su delicada salud y su mantra que lo acompañaron hasta el final. A lo largo de su papado, el pontífice desafió su delicada condición física para cumplir con su misión. Continuó llevando un mensaje de paz al mundo hasta su último día.
fue el Papa criollo, apasionado del dulce de leche, del mate, del pan fresco y del fútbol. Creo que visitó como 50 países, algo así. Y desobedeció a los médicos porque le habían aconsejado a él estar en reposo, pero sin embargo él salió a tomar contacto con la gente, estuvo recorriendo allí y parece, según los trascendidos o lo que se puede imaginar, esto afectó aún más su delicada salud. El sentido mensaje de Messi al Papa Francisco: tras su muerte, gracias por hacer del mundo un lugar mejor. Qué buen mensaje, ¿no? El astro rosarino recordó al sumo pontífice que falleció a los 88 años con unas palabras en sus redes sociales. El Papa Francisco dijo que Pelé había sido un gran ser humano, además de un súper deportista, futbolista. El Papa Francisco era muy hincha de fútbol, de San Lorenzo, fundamentalmente de una de sus estrellas de antes, René Pontoni. Y había dicho entonces que había conversado largamente con Pelé en un viaje y dijo que Pelé era una excelentísima persona, que no había sido tomado por su grandísima fama. La vida del Papa Francisco en Santa Marta, un pontificado marcado por la sencillez y cercanía. Desde su elección en el 2013, el Papa Francisco transformó con su estilo austero la vida cotidiana en el Vaticano. Su decisión de residir en la casa de Santa Marta, en lugar del Palacio Apostólico, reflejó su compromiso con una iglesia más accesible y humilde, a pesar de los desafíos de los últimos tiempos. Debido a su enfermedad, intentó mantener su rutina. Los más grandes mandatarios, dignatarios del mundo van a estar en las exequias del Papa Francisco, desde Donald Trump para abajo. La portada de la revista Time, que es una de las revistas más importantes del mundo, si no la más, tras la muerte del Papa Francisco, puso su foto en la tapa y dijo: el párroco del mundo que lideró en una era de crisis. El párroco del mundo que lideró en una era de crisis. La revista Time. La iónica publicación documentó al pontífice que redefinió el catolicismo, destacó su lucha por los pobres, su diplomacia audaz y su batalla por transparentar la Iglesia. Le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, que pensaba el Papa sobre la muerte. El sumo pontífice murió este lunes a los 88 años y lo confirmó el Vaticano. En la última entrevista con Infobae contó cómo esperaba ese momento. Que no me agarre inconsciente. Él quería estar plenamente consciente cuando partía en su viaje en busca del Señor. ¿Cuál es la basílica que eligió el Papa Francisco para su sepultura? Se trata de la primera iglesia que visitó Bergoglio cuando fue elegido papa. El último entierro de un sumo pontífice fue en 1669 en ese lugar. Francisco promovió el ascenso de las mujeres dentro de la iglesia. ¿Qué pasará ahora?, se pregunta. El Papa ha liderado una serie de reformas que comenzó a posicionarlas en puestos de poder sin precedentes. Sin embargo, a pesar de estos avances, persisten dudas sobre el legado en favor de la igualdad de género, si continuará con el nuevo pontífice. Bueno, sí, el Papa Francisco ascendió entonces a muchas mujeres y le dio cargos de relevancia. Antes las mujeres en la iglesia eran monjas y nada más
que eso. Ahora vamos a ir a un chamamé, al Papa Francisco, por Miguel Figueroa y su conjunto Amanecer Campero. Aventura ni suerte del cielo, ni estrella brillante, ni casualidad. Por sabio y por bueno, bondadoso y puro, salió el humo blanco de la caridad. Jubiloso el mundo agradece y reza, el Papa Francisco da la bendición. Indica el camino de la noble tierra hasta en los latidos de su corazón. La iglesia sublime recibe un mensaje, sorprende los campos de gloria y razón. Espíritu Santo lo está acompañando, llegó de Argentina una gran nación. Repican campanas de todos los templos, nobles regocijos quieren celebrar. Gloria al Padre Santo, la vida le canta, Dios en la altura, la fe y el altar. El Papa jesuita, la paz y el amparo, Francisco por siempre te quiero jovial. Que Dios te bendiga por todos los tiempos, por Cristo en la tierra y el amor mundial. Bueno, entonces este fue un chamamé al Papa Francisco por Miguel Figueroa y su conjunto, Amanecer Campero. Ahora voy a contar una historia de Saladas, el pueblo de Saladas, que está entre Mercedes y la capital, Corrientes. La historia del Tatú Piré. Don Nicasio Maidana fue uno de los que tuvo a su cargo la tarea de llevar y traer correspondencia, como así también tantas personas que ocupaban el servicio. Ahí está el colectivo. Muchas personas hallaron pronta solución a sus problemas, principalmente aquellos que padecían alguna enfermedad, llegando de algún modo a tiempo a lugares con más recursos médicos. Esta es entonces la foto del colectivo, del que le decían Tatú Piré, y era de don Nicasio Maidana. También algunos por urgencia viajaban en forma incómoda, no importándoles ir en la parte de arriba, en el techo, cuando el colectivo estaba completo. El imaginario popular saladeño bautizó a este medio de transporte como Tatú Piré, palabra guaraní traducida con nuestro básico conocimiento de la lengua originaria de Corrientes significa cáscara de tatú, tatumulita, por la forma parecida de su carrocería con el caparazón del armadillo
o tatú. La parada de este transporte ensalada estaba ubicada en el domicilio de don Nicasio Maidana, por calle Cabral, al lado del hoy Consejo Deliberante, donde se lleva a cabo en la actualidad la construcción de un edificio muchos años enfrente de la casa estilo colonial de don Maidana. Se podía observar la carrocería herrumbrada del Tatú Piré, que correspondía a una unidad de marca Chevrolet modelo 1936. 90 años. Dentro de un sinfín de anécdotas pueblerinas del Tatú Piré, se contaba ensalada, entre risas, a mediados del siglo pasado, que cierta vez una persona había fallecido en la localidad de Concepción y había solicitado un ataúd para ella. Y este transporte iba llevando el mismo. Resulta que ya no cabían más pasajeros dentro del coche y la súplica de una persona pide que se lo lleve. El chofer le da la única alternativa que quedaba. Era ir arriba, donde estaba ubicado el cajón para el finado. Se larga a llover y este pasajero, que iba ubicado arriba, como queda dicho, del colectivo Tatú Piré, no tiene mejor idea que guarecerse dentro del féretro. ¿Sí? Se metió dentro del cajón y se tapó para no mojarse. Más adelante, otro pasajero pide para al colectivo, en el medio de la ruta, que lo lleven. Arriba solamente, le dijo el chofer. Y sube. El mal tiempo seguía hasta que la lluvia se paró y el que había subido estaba al lado del cajón. Y ya no le empezó a gustar nada porque le pareció escuchar algún ruido dentro del cajón, algún movimiento, algo. Entonces se retiró un poco del cajón, él iba pegado al cajón, se retiró hacia atrás, sintió otro ruido y ahí sí la cosa ya no le gustó para nada y se fue más hacia atrás y casi se cayó porque tomó distancia con el cajón. Fue entonces que el que venía dentro del cajón sale afuera del mismo, provocando un gran susto al otro que ni se imaginaba lo que estaba viendo con sus propios ojos. Saltó con el coche en movimiento, disparó tan fuerte que superó al andar de la máquina que lo llevaba, internándose en el monte adentro por el susto que se llevó. Se desconoce quién conducía el Tatú Piré entonces, porque a veces le daban de manejar algún chofer. En esa ocasión, entonces se desconocía quién manejaba. Pero al ver esta situación, el conductor paró la máquina y el chofer y algunos pasajeros bajaron a buscarle al atemorizado viajero dentro del monte, siguiéndole el relato transmitido por generación en generación de saladeños, con lo que podría haberse tergiversado o no. El conductor le dijo al pasajero: «¿Pero qué te pasó, chamigo?». A lo que el despavorido viajero le dijo: «¡Revivió el muerto! ¡Revivió el muerto!». A lo que el conductor, con sabias palabras, contestó para calmarlo: «No tenés que tener miedo de los muertos, chamigo. Tenés que tener miedo de los vivos, gente».
Puede tener algo de fantasioso este relato, pero es el rescate de la transmisión oral en camino a perderse, como tantos sucesos de este pueblo en su larga trayectoria. Este hombre creyó que había revivido el muerto. Ahora vamos a ir a un joven poeta, William González. Las estaciones del alma. El autor, el poeta con insomnio, William González. Yo ya lo presenté en los programas anteriores. Este joven tiene 17, 18 años más o menos. Hace un tiempo le detectaron autismo, pero no es un autismo muy severo, sino un leve autismo. Y escribió esto. Introducción. Nosotros fiel a siempre a dar difusión a las personas que tienen, valga la redundancia, poca difusión o tienen nulo acceso a los canales de difusión. Bueno, introducción. A veces el alma no late, respira en estaciones y no siempre florece cuando toca el calendario. Este viaje es una serie de textos escritos desde las noches sin sueño, donde el corazón, la memoria y el silencio hacen las veces de tinta. Cada estación representa una parte de vos que está en proceso. El que suelta, el que duele, el que resiste y el que finalmente se abraza. Gracias por leer con el alma abierta. Te invito a sentir sin prisa, a pasar por cada página como se pasa por una estación, con respeto y con esperanza. Bueno, él escribió sobre las 4 estaciones. Ahora voy a leer una estación. Otoño del olvido. Hay un momento en que todo empieza a caer, pero no del todo. Como cuando las hojas aún no tocan el suelo, pero ya pertenecen a la rama, ya no pertenecen a la rama. Así se siente el olvido. No es una explosión, es una despedida lenta. Es ver cómo los recuerdos se desprenden de vos, uno por uno, como hojas secas, que ya no dan sombra ni oxígeno. Y dolés porque aunque sabés que ya no te sirve, te duele soltar, aunque ya no te abriga. Extrañás lo que alguna vez fue abrigo. El otoño del olvido no grita, susurra, no rompe, desgasta. Es esa etapa en la que te das cuenta que amar también fue aprender a perder. Es mirar una foto sin llorar, pero con un hueco. Es para pasar por ese lugar y no frenar, pero apretar el volante un poquito más fuerte. Y aunque parezca triste, el otoño también es sabio, porque para que algo nuevo florezca, primero hay que dejar caer lo viejo. Así que, si dejas que caiga, deja que se vaya. No sos menos por haber amado, sos más por animarte a dejar ir. El olvido no es perder, es prepararse para recordar
sin doler. Bueno, entonces esto es el otoño. Él escribió sobre las 4 estaciones, este chico, William González, y el otoño, entonces lo leemos en este programa. Antes de ir a Che Peón, vamos a ir a un chamamé. Este programa normalmente tiene 2 chamamés, pero ahora vamos a tener 3 porque uno se le dedicó especialmente a nuestro Papa, al Papa Francisco, que falleció. Entonces ahora vamos a ir al chamamé Pasión Eterna por Marcelo Gauto y Alfredo Ábalos. Para los primos y para la tía. No me hagas bien sufrir así con tanta pena, porque podrás ahuyentar toda mi calma. Comprenderás que sin mi amor en esta vida, mi gran pasión de añorarte noche y día. Dime, mi amor, si tu promesa siempre vive, que me amarás como yo a ti eternamente, porque vivir así los dos callados y tristes es peligroso, nuestro amor de marchitarse. Oye, mi amor, este clamor apasionante que me atormenta en silencio noche y día. Dime si es para mí tan dulcemente, o si honrarás hasta morir la vida mía. Dime, mi amor, si tu promesa siempre vive, que me amarás como yo a ti eternamente, porque vivir así los dos callados y tristes es peligroso, nuestro amor de marchitarse. Oye, mi amor, ese clamor apasionante que me atormenta en silencio noche y día. Dime si es para mí tan dulcemente, o si honrarás hasta morir la vida mía. Es un chamamé que... Bueno, entonces fue el chamamé Pasión Eterna por Marcelo Gauto y Alfredo Ábalos. Ahora sí voy a ir a algo que escribí el 19 de abril del 2014 y lo publiqué en Mercedes del Pasado, una de mis páginas. El último patriarca. Adiós a Che Peón, lo titulé. Falleció José Antonio Anzola el 10 del 8 del 2005. Hay un libro, Che Patrón, que lo escribió Magdalena Fritz, que tuvo muchísimo éxito. Ella escribió Che Patrón. Ahí está la tapa del libro, Che Patrón. Pero yo, lo que escribí es Che Peón.
Murió José Antonio Anzola. ¿Murió? No murió. Hombres como esos no mueren, subsisten, vencen a la muerte, se quedan para siempre. Siguen viviendo, aunque ya no estén. Su espíritu se corporiza en cada mencho que ensilla su caballo y arrea una tropa, en cada domador que monte un bagual, en cada hombre cortés, respetuoso, honorable, sencillo, amable. Nació patrón, pero fue peón. La atracción a la tierra, a las tradiciones, pudo más que el poder económico. La alpargata más que el zapato, la bombacha más que el traje, el cinto rastra, el pañuelo celeste y el sombrero de ala ancha, a veces reemplazado por una gorra. La amplia sonrisa era infaltable en su rostro. Cultivaba la amistad profunda y solidaria. José Antonio fue un mencho disfrazado de patrón. Fue producto de la mágica tierra, un fiel heredero de las tradiciones más puras. No desató los vínculos que lo unían con el pasado. Al contrario, los afianzó. La anécdota relató una señora que hacía como 35, 40 años, su padre debía realizarse una operación. No tenía dinero. José Antonio le facilitó la suma para pagar la operación. La señora y su hermano no lograban juntar el dinero para devolverlo. Pasaron más de 2 años y el cobro de un retroactivo en su empleo público le posibilitó reunir la suma adeudada. Fue a verlo a José Antonio. Vengo, señor, a devolverle lo que le debo. ¿Vos me debés, mi hija? Yo no recuerdo. Usted me prestó el dinero para operar a papá y acá le traigo el dinero. Ténelo vos, después me lo das. No. Yo quiero entregárselo ahora. Bueno, dame un poco. El resto me los das después. No. Yo quiero devolverle todo el dinero. Usted nos hizo un grandísimo favor y le estoy muy agradecida. Mi hija, me das no sé qué quedarme con tu plata. No es mi plata, señor, es suya. Usted la prestó, ahora se la devuelvo. La señora relata que José Antonio no contó el dinero. Cuéntelo. No, después lo voy a contar. Si comparamos esta acción con otras en las que prestan dinero a un 10% mensual por unos pocos días, parecido el canto, se diría en el campo, ¿no? Si empleamos una expresión autóctona. ¿Murió José Antonio? ¿Murió? Fue a visitar a su mujer, que había muerto tiempo antes, y tomar mate con su hijo. José Antonio es como las tradiciones, no mueren. Los patriarcas están siempre. Bueno, entonces, esto yo lo escribí en el 2014, el último patriarca, Che Peón. Bueno, ahí está en la foto Che Patrón, la tapa del libro que escribió Magdalena Fritz, que obviamente tiene otro contenido de lo que yo escribí. Y cuando publiqué esto, Nicanor Conde dijo, qué lindo recuerdo. Mario Álvarez dijo, excelente persona, casi única diría. Raúl Zapone, quien recientemente también falleció en Mar del Plata. Juan Martín,
cuántos recuerdos, querido amigo. Qué pronto nos dejaste. Juan Martín, el hijo de José Antonio. Y José Antonio, mis mejores recuerdos para usted. Coincido en que no está muerto. La gente como usted no muere. Queda en el recuerdo y la anécdota de quienes lo conocimos. Nos seguimos viendo en cada foto en que aparezca. Hasta la vista, amigos. Todo esto lo dijo Raúl Zapone. Y Cando Casenave dijo, de más lindo el relato. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a ir, antes de ir al caso Ramoncito, que no sé si vamos a tener tiempo de abordarlo ahora, voy a leer Las mujeres del Fortín, las que estuvieron y no figuran, no están en los libros de historia, no hay estatuas para ellas ni calles con sus nombres, pero sí, sin ellas, el Fortín no era más que polvo. Les decían las milicas, así como al pasar iban detrás del ejército, pero también al frente del fuego, con un brasero, una olla, un trapo húmedo o un grito valiente. Curaban con lo que había, cocinaban para todos y peleaban si hacía falta. Y cuando nadie miraba, bordaban, se ponían zapatos de raso, azul y pañuelos de seda, porque también tenían derecho a sentirse hermosas, aún entre el barro y la pólvora. ¿Sabías que mamá Carmen tuvo 15 hijos? Sí, 15 hijos tuvo mamá Carmen. Todos murieron en la línea. Todos los 15 hijos murieron en la línea. Y ella siguió cuidando soldados como si fueran suyos. Y la parda presentación, cuando vio los indios acercarse, tomó un caballo en pelo y saltó al galope sola a rescatar la tropilla para que no se la lleven los indios. Y la Pasto Verde le decían así porque su belleza era tan rara como un brote de pasto fresco en el desierto. A muchas les pusieron apodos, pero no por burla, a veces por cariño, otras por respeto. Botón Patria, Siete Ojos, Mazamorra, La Polla Triste. Cada nombre era una historia, cada historia una vida, cada vida una huella que no se quiso contar. Pero estaban ahí, sin diplomas, sin galones, sin pergaminos, y todavía hoy esperan que alguien las nombre con dignidad. Entonces, estas eran las mujeres del Fortín. Ahora sí, voy a ir entonces al caso Ramoncito. La Corte confirmó la última condena por el asesinato ritual de un niño en Corrientes, en las noticias en Buenos Aires. Se trata de Patricia Mabel López, una de las 10 personas condenadas por participar en el brutal asesinato de Ramón Ignacio González, conocido como Ramoncito, en Corrientes. Esto se publicó en Buenos Aires. En un fallo que cierra uno de los capítulos más oscuros de la historia judicial argentina, la Corte Suprema ratificó la condena a prisión perpetua de Patricia Mabel López, quien junto a otras personas fue hallada culpable de participar en el asesinato
de Ramón Ignacio González, conocido como Ramoncito, de 11 años, el primer caso en ser calificado como crimen ritual por la justicia argentina. Según la investigación judicial del caso, el crimen ocurrido en el 2006 en la localidad de Mercedes, provincia de Corrientes, fue cometido en el marco de un ritual de magia negra que incluyó torturas, abuso sexual y descuartizamiento. En la reunión plenaria de esta semana, la Corte rechazó un planteo de Patricia López, con la cual dejó firme la sentencia apelada. El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosati, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenbach. Junto a otras 9 personas que participaron del hecho, la mujer había sido condenada por homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, concurso premeditado de 2 o más personas y privación ilegítima de la libertad agravada. Su defensa había presentado un recurso de queja ante la Corte Suprema que ahora fue rechazado. Un crimen que conmocionó a la sociedad. De acuerdo con la investigación, Ramoncito fue secuestrado mientras vendía estampitas en las calles de Mercedes, en 230 kilómetros de la capital de Corrientes. En la causa quedó demostrado que el menor fue sometido a actos de extrema violencia, torturado, marcado con estigma, siguiendo las instrucciones de un libro de magia negra, quemado con cigarrillo, finalmente degollado y descuartizado. La sangre de su cuerpo mutilado fue recolectado en una hostia negra utilizada como parte del ritual. Según la reconstrucción que llevó a cabo la justicia, la mañana del 6 de octubre del 2006 el niño salió de su casa para ir a la escuela y regresó a última hora de la tarde. Su madre denunció su desaparición a la policía y se inició una búsqueda que inicialmente no dio resultado. 2 días después, unos vecinos encontraron el cuerpo descuartizado de un niño en el pastizal cercanos a la vía del tren. Era Ramón y las pericias determinaron que antes de ser asesinado el nene había sido abusado sexualmente y torturado. En un primer momento se pensó que el chico había sido asesinado por quedarse con algún dinero de una supuesta venta de drogas. También se especuló con que había sido víctima de una red de trata y que lo mataron cuando algo salió mal entre el secuestro y la entrega. Sin embargo, estas líneas de investigación quedaron desmentidas por el hecho que los asesinos no ocultaron el cuerpo, sino que, por el contrario, lo dejaron en un lugar donde fue rápidamente descubierto. Tras varios meses sin que se pudiera establecer una hipótesis firme que permitiera aclarar los motivos del crimen y descubrir a sus autores, el trabajo de un antropólogo y la declaración de una adolescente de 14 años revelaron que el niño había sido víctima de un ritual satánico perpetrado por 10 personas. El proceso judicial y las condenas. El caso Patricia López llegó a la Corte tras 2 fallos contradictorios. Durante el primer juicio oral, la mujer resultó absuelta porque entendieron que no había suficiente prueba en su contra, pero esa sentencia fue revertida por la Cámara de Casación. Todos los imputados fueron condenados a penas que llegaron a cadena perpetua el 23 de septiembre de 2011 por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. Un año después, Patricia López, que trabajaba como enfermera en un centro de salud en el hospital, logró evadir a la justicia y permaneció prófuga durante años. En el 2019 fue capturada en González Catán, provincia de Buenos Aires, gracias a un operativo del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos, dependiente de la Secretaría de Seguridad. No es la primera vez que la Corte Suprema trata este caso. En agosto del 2022, el tribunal anuló la condena a prisión perpetua impuesta
a Claudio Nicolás González, uno de los 10 condenados por el asesinato de Ramoncito. Al momento del crimen, González tenía 17 años y casi un mes de edad. La decisión de la Corte se basó en el incumplimiento de lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso Mendoza versus Argentina en el 2013, que prohíbe la imposición de perpetuo a menores de edad. La Corte Interamericana había señalado que esas penas son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y exigió al Estado argentino revisar las condenas perpetuas impuestas a adolescentes. En este texto, la Corte Suprema dejó sin efecto la sentencia de González y ordenó su revisión. Con la resolución firmada, esta Corte cierra este capítulo trágico de la historia judicial argentina. Bueno, ya estamos finalizando este programa y entonces vamos a ir al chamamé Dátil Cora por los hermanos Iñiguez. Bueno, fue entonces el chamamé Dátil Cora por los hermanos Iñiguez. La música de este programa, como decimos siempre, es seleccionada por Omar Tunino Lugo. Y Fabio Lugo, su hijo, fue el que fue confirmado por Jorge Bergoglio. Esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes, a partir de la hora 21, estaremos nuevamente con un programa de similares características. Recordando que mañana, miércoles, luego del informativo de este canal, este programa va a ser reiterado y lo vamos a cargar también en YouTube. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.